Buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, qué gran despertar. El sol brilla en el cielo, tenemos mucho que soñar. Hoy es un nuevo inicio, un lienzo en blanco, con el corazón abierto. Realizaremos lo que buscamos. La vida es un regalo, así que vamos a aprovechar. Pon tu mejor sonrisa y no dejes de brillar. Con amor en el alma y energía en cada paso. Hoy vamos a vivir, a disfrutar cada lazo. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. Dejarás atrás las sombras. Serás pura alegría. Iniciamos la terapia con luz y mucho fervor. Con actitud optimista, todo brillará mejor. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Ya estamos aquí, hoy es miércoles, hoy es 17 de diciembre del 2025, estamos iniciando el programa en vivo en este live streaming a través de Facebook Live y al rato subiremos el programa completo también a nuestro canal de YouTube. Gilberto Marín es mi canal, ahí nos vas a encontrar más o menos alrededor de las 9 de la mañana, más o menos. Bueno, pues hoy es miércoles. Hoy es 17 de diciembre y con mucho gusto estoy aquí en vivo, como siempre, puntual y fiel a la cita los lunes, los miércoles y los viernes para llevarte comentarios, análisis de ciertas situaciones y sobre todo reflexiones. Algunas personas me dicen consejos. Bueno, pues pretendemos aconsejar y dejar claro que hay soluciones a ciertos problemas, sobre todo los problemas que tienen que ver con la forma en que uno emocionalmente maneja sus situaciones. Que no todo el tiempo son muy brillantes, pero todo va a depender de muchos niveles de conciencia, de facilidad para solucionar problemas. Y hoy te quiero platicar de un factor muy interesante, sobre todo cuando no nos explicamos de dónde viene, cómo se forma la tristeza. Claro, ya sabemos que hay eventos que desencadenan la tristeza, pero debo advertir que no soy endocrinólogo, no soy médico. Sin embargo, en mi papel de orientador de mi público, bueno, pues hoy te quiero platicar acerca de cómo las causas de la tristeza inexplicable puede ser también el factor hormonal. Cómo intervienen las hormonas de nuestro cuerpo en las emociones, en los sentimientos, en la forma en que nosotros adoptamos o abordamos la actitud correcta ante las cosas. Bueno, son las hormonas. Tal vez el nombre sea muy propicio para decir que hay un factor hormonal en nuestro cuerpo que define y de alguna manera indica, no sé cómo decirlo, la manera en que nos estamos comportando y muchas veces sin que tengamos conciencia plena de por qué. O sea, no podemos decir que es primero o podemos deducirlo si las hormonas nos jugaron una mala pasada o debido a la tristeza, debido a los acontecimientos, pues nuestra función hormonal tuvo que empezar a cambiar. No lo vamos a saber con exactitud, pero sabes, cuando abordamos la tristeza, que no es la primera vez que lo hacemos aquí en el programa, hemos hablado muchas veces sobre la tristeza, los orígenes de la tristeza emocionalmente, físicamente, pero también hoy vamos a verlo en cuanto al factor hormonal. La tristeza es una emoción natural. Es una emoción fundamental para el ser humano, es una respuesta al dolor, a la pérdida, a la decepción, al
desamor, incluso a la nostalgia. De repente podemos llegar a unir o a confundir la tristeza con la nostalgia, que nos indica que algo no va bien en la forma en que nosotros estamos abordando las cosas. Porque, ok, si dijéramos que las cosas van mal, ese es un factor. Pero si dijéramos, ¿cómo tomo yo, con qué actitud respondo cuando las cosas desde mi punto de vista me van mal? En sí mismas las cosas pues no pueden ir mal. Tal vez las interpretamos o provocamos ciertas reacciones en la gente que nos produce malestar, pero la tristeza o algo que se le parezca nos impulsa a reflexionar, a buscar apoyo, a buscar amigos, amigas, terapeutas, personas, psicólogos, coaches que nos animen a entender los motivos de nuestro llanto, apatía, desánimo, tristeza, la depre famosa, pero que es muy diferente a la depresión. O sea, como la tristeza es transitoria y menos incapacitante que lo que llamamos depresión, se gestiona aceptándola, cuidando de uno mismo y ya sabes. Entonces, como hay muchos tipos de tristeza, como la tristeza natural, adaptativa, o sea, como que el cuerpo, como vamos a verlo, se va adaptando. La química de nuestro cuerpo, que es muy sabia, empieza a decir, ok, pues te voy a mandar esto, te voy a mandar lo otro. Y muchas veces cuando entendemos que la tristeza es una de las decisiones o emociones, más bien dicho, más decisivas, más importantes de nuestro día a día, porque si entendemos, como dice la psicóloga Valeria Sabater, que las hormonas como la serotonina, la oxitocina y otras y neurotransmisores que intervienen en este asunto de la tristeza, entonces, además de mecanismos neurobiológicos, nos puede permitir comprender los motivos de la tristeza y aprender a regularla mejor. Yo creo que no podemos, a menos de que el endocrinólogo nos ayude. El sistema endocrino es un sistema que comprende precisamente la regulación de las hormonas, entre otras funciones como el metabolismo, etcétera. Entonces, estar triste nos invita, en primer lugar, a la introspección, o sea, voltear hacia nosotros, hacia ver por qué respondo ante esta situación de esta manera. No me gustaría estar triste, dice uno, no me gustaría sufrir por esto, por lo otro. Entonces, la tristeza nos lleva a ser así como una especie de, no sé, introspección con nuestro cuerpo y escuchar pues lo que nos decimos. No sé si tú tengas la buena costumbre de escuchar tu diálogo interno, o sea, qué te dices, cómo te lo dices, cuándo te lo dices, para qué te lo dices así, y reaccionamos de esta manera, que por cierto no es casualidad. O sea, te repito que el sentirnos triste no es porque nos pasó algo, sino lo que asumimos, la actitud que asumimos cuando nos pasó algo, cuando nos ha pasado algo. El cuerpo responde porque si tú dices, híjole, esto me causa mucho estrés, mucha tensión, mucha tristeza, entonces como que las hormonas como serotonina, oxitocina y otras que pues no entendemos mucho los seres mortales como tú y como yo, pues no entendemos mucho acerca de cómo funcionan exactamente las hormonas y para qué. Bueno, sabemos que las glándulas segregan hormonas y eso es lo que hace que nosotros entendamos por qué nos sentimos como nos sentimos, y luego le adjudicamos cierto periodo de nuestra vida, como por ejemplo, bueno, los adolescentes están en un periodo hormonal y ya sabes, y cuando llega la menstruación hay un cambio en el nivel hormonal de las mujeres y un montón de cosas que de repente
no entendemos del todo y nos dejamos llevar por lo que sentimos sin ponernos o sin poner mucha atención en lo que nos decimos cuando nos sentimos mal. Fíjate cómo el objetivo de reflexionar sobre estas cosas aquí en el programa no es otro más que invitarte a que te detengas y que reflexiones sobre eh, qué es lo que pasa dentro de uno cuando, en este caso, en este tema del programa, cuando nos sentimos tristes. No solamente debemos de reflexionar cuando nos sentimos tristes, también hemos hecho programas para saber cómo reaccionamos cuando nos sentimos alegres, por qué nos sentimos contentitos, el sufrimiento y el estrés, el pánico, el miedo, la ansiedad. O sea, hemos analizado todos y cada uno de esos aspectos desde la perspectiva de qué podemos hacer para, si no para evitarlo, sí, cuando menos afrontarlo y corregirlo en un momento dado. ¿Por qué? Porque la tristeza provocada por las hormonas, digámoslo así, bueno, estamos ante una respuesta normal frente a una circunstancia adversa, algo que pasó y que de repente no nos sentimos con la capacidad para entenderlo y sufrimos, nos dejamos llevar por el sufrimiento, por la tristeza y todo, y estamos provocando, bueno, no sé, te repito, aquí hay un factor medio raro, no sé si el factor hormonal provoque que nosotros reaccionemos con tristeza ante los eventos que nos suceden, o como reaccionamos con tristeza, bueno, pues empezamos a segregar sustancias, neurotransmisores que se comunican los unos con los otros, las hormonas, y en este proceso intervienen varias sustancias químicas que secreta el cuerpo y que como, o sea, sin volverme muy técnico, te diré que los circuitos subcorticales, la amígdala en el cerebro, promueven la liberación de las hormonas y, en fin, vamos a tratar de entender cómo y cuáles son esas hormonas que nos amenazan con sentirnos tristes en un momento dado. Bien, pues ya me colgué un poquito. Aquí vamos a ir rápidamente a una pausa, queridos amigos, la primera del programa. Estamos iniciando radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que estaba pensando durante la pausa que no solamente intervienen las hormonas en cuestiones de tristeza y todo eso, sino en todas nuestras funciones. Pero evidentemente, al no ser yo el especialista y que asumo que estoy atreviéndome a manejar por qué la gente se siente, o sea, nuestra especialidad en este aspecto es corregir o modificar o reprogramar los programas, válgame la redundancia, los hábitos, los patrones que nos rigen y que de alguna manera nos están haciendo sentir como lo están haciendo. Un ejemplo muy breve y que es muy reciente para mí, un chico que de repente sentía una cierta, bueno, no cierta, sentía mucha incapacidad para ser un alumno brillante, para ser un chico sociable, para tener esas habilidades que de repente muchas personas
envidiamos de los demás cuando los vemos muy seguros de sí mismos, cuando son personas muy atrevidas y como que nos gustaría mucho ser así. Bueno, ¿qué impide que seamos así? Bueno, nuestras creencias, nuestros hábitos, nuestros patrones que nos rigen y que podemos modificarlos gracias a la tecnología subliminal. Bueno, en ese sentido, también la tristeza, la ansiedad, la depresión se puede corregir, no porque vayamos a curar esas situaciones, sino modificar en nuestra mente subconsciente lo que puede estar provocando que reaccionemos de tal manera ante tales circunstancias. O sea, ¿por qué reaccionamos así? Porque creemos que así debemos reaccionar. En cuanto cambiamos esa creencia, bueno, pues nuestro cuerpo nos lo agradece, como que las hormonas más contentitas y dicen, oye, pues ya no me está presionando tanto este cuate o lo que sea, ¿no? El asunto aquí es entender de la manera más sencilla posible cómo es que el cuerpo reacciona y reacciona de la mejor manera que puede hacerlo. Por ejemplo, en momentos de tristeza, ya saben los endocrinólogos y los expertos que nuestro sistema nervioso libera cortisol como parte de su respuesta natural al malestar. No tenemos conciencia de qué es el cortisol, ni tenemos que ir a la farmacia, oye, dame 50 pesos de cortisol. Pues no, o sea, es una hormona que está en nuestro fluido sanguíneo y que solamente es detectable a través de análisis de laboratorio, en el microscopio, etcétera, etcétera. Y lejos de ver esto como un problema, debemos entender que se trata de un mecanismo adaptativo a corto plazo. O sea, cuando estamos tristes, ¡yum!, surge el cortisol, el sistema nervioso lo libera para que no nos lleve la tristeza, como se dice coloquialmente, y literalmente no nos lleva la tristeza, y entonces nuestro cerebro quiere que actuemos ante lo que duele, que nos adaptemos, que vivamos la vida, que vivamos el momento, que aprendamos a reaccionar contra todo aquello que atente contra nuestra calma o nuestra seguridad emocional, porque, oye, si nos volvemos tristes, o nos quedamos tristes por alguna situación, imagínate que andemos tristes toda la vida, el resto de nuestra existencia, triste, triste, triste. Y entonces, sabiamente, tu cuerpo libera cortisol y por lo general cuando experimentas esta emoción de la tristeza se activa también lo que es la corteza prefrontal en el cerebro con el fin de que podamos reflexionar ante lo que sucede. Por eso es que es tan importante revisar, entender y analizar nuestro diálogo interno para ver qué nos decimos, cómo manejamos internamente todas estas circunstancias, porque en caso de que no encontremos los mecanismos adecuados de afrontamiento, de cómo resolver ciertos problemas que nos producen ansiedad, estrés, coraje, ira, bueno, pues el cortisol seguirá liberándose en tu organismo hasta que encuentres una solución. Por eso el factor hormonal es tan importante. No tanto que tú digas, estoy triste. Ok, ahí te mando cortisol para que aprendas a suministrar tu tristeza. Sí, entonces dicen los expertos que en estas situaciones, como describe la revista Scientific Reports, se corre el riesgo de derivar en algo más grave como una depresión o algo más profundo, simplemente porque si no fuera por nuestras hormonas, pues quién sabe cómo estaríamos, ¿no? La tristeza, la alegría, el entusiasmo, y aunque, como dicen los expertos, aunque las hormonas como el cortisol medien en estados como la tristeza o la ansiedad, hay que recordar que las emociones son el resultado de mecanismos mucho más complejos, no solamente porque tenemos un factor hormonal, porque el cerebro experimenta procesos muy variados que no entendemos de entrada a menos que seamos especialistas, pero tanto a nivel cortical como subcortical funcionan
estos procedimientos, estos procesos, con el único objetivo de que podamos adaptarnos ante los desafíos, los problemas, porque, o sea, si no tenemos, por ejemplo, quien nos aconseje algo, bueno, pues fíjate qué sabio tu cuerpo empieza a soltar hormonas, sustancias que te ayuden a no solamente levantar el ánimo, ¿sabes? Sino también a pensar positivamente, adecuadamente, que como lo decimos cuando hablamos de la serotonina, que es un neurotransmisor multipropósito. Bueno, ahorita te explico un poquito más, ¿no? Si me permites, voy a ir rápidamente a una breve pausa, queridos amigos, y luego vamos a regresar con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que si nos pusiéramos a analizar con todo lo que eso conlleva, qué es o cómo intervienen nuestras sustancias, hormonas, neurotransmisores y todo eso que contribuyen de modo natural a elevar la producción de este tipo de neuroquímicos, si se les llama así correctamente, y entonces nos recomiendan, bueno, yo una vez fui hace muchos años con un endocrinólogo, que por cierto recuerdo así con cierta nostalgia cuando la primera vez que yo escuché hablar de la endocrinología, sería cuando una vez acompañé a mi padre, íbamos a Hermosillo y tenía una cita médica y pues le acompañé y llegamos ahí al consultorio y me dijo, voy a ver al endocrinólogo para que me diga ciertas cosas que en ese momento yo no entendí, tendría como 13, 14 años más o menos, y me di cuenta, en primer lugar me impresionó la personalidad del endocrinólogo, un tipo serio, ya adulto, muy formal, muy educado, muy respetuoso con el paciente, y luego me permitió que entrara con mi padre, no sé por qué, y entonces yo escuché ciertos términos como la oxitocina, que es la hormona de la vinculación social, y ¿no? Que por ejemplo dicen los expertos que sufrir una ruptura de pareja o que alguien cercano te mienta o te decepcione, pues puede causar, como ya lo hemos visto aquí en el programa, una herida emocional profunda, un trauma que si no lo manejamos bien, bueno, pues puede afectar muchísimo nuestro sistema nervioso. Cuando nuestros vínculos sociales se rompen, se dañan o se hieren, se lastiman, los niveles de oxitocina descienden y en este caso la tristeza es más dolorosa, es mucho más profunda, es mucho más dañina, si tú quieres pensarlo de esa manera, porque el cerebro procesa estas experiencias de forma muy traumática. O sea, ¿por qué hay gente que sufre poquito y hay gente que sufre muchito, que sufre mucho, que sufre de más? Porque el contacto, el afecto, la validación o la compañía o el romance o las relaciones íntimas actúan como amortiguadores del malestar porque llevan la elevación de la producción de esta hormona que nos permite sufrir lo menos.
Cuando hablamos de las hormonas de la tristeza, es importante destacar el papel de la insulina, que muchos lo relacionan con la diabetes o con otras cosas, porque en ocasiones los cambios en tu estado de ánimo no tienen un origen social o ambiental o familiar o de pareja. No, yo creo que en la mayoría de los casos nuestra pesadumbre, nuestra tristeza, nuestro desánimo puede también deberse a desequilibrios en el metabolismo de la glucosa. Por eso es que de repente nos sentimos desganados, como que no tenemos fuerzas, sin ganas de movernos, muy apáticos, y entonces viene lo que la gente conoce como un bajón de azúcar, un bajón de glucosa, y entonces pues hay reacciones, ¿no? Claro, hay que pensar que el cerebro de cada uno de nosotros, mientras estamos vivos, por supuesto, perdóname la broma, pero necesita un suministro estable de este elemento que se llama glucosa para funcionar de manera óptima. Entonces, ¿quién regula los niveles de glucosa, los niveles de insulina? Pues lo hace nuestro sistema simpático, ¿no? O sea, el que regula nuestro sistema endocrino. Fíjate que estaba revisando la Real Academia de la Lengua y dice, en algunas regiones de América Latina se pronuncia endocrino, pero lo correcto es endocrino. Así que yo le hago caso a la lengua española, a la academia, y digo endocrino, y su variante es endocrinólogo, el especialista en el sistema endocrino. Una vez aclarado lo anterior, ahora, si falla el suministro de insulina precisamente por diabetes o por hábitos malos de una vida de cada quien, o por obesidad, por ejemplo, la alteración de la insulina disminuye la producción de serotonina. Y esto explica por qué cuando una persona sufre fluctuaciones frecuentes en sus emociones, que no sabe cómo manejar bien sus emociones de la manera correcta, pues siempre es conveniente valorar posibles problemas metabólicos, y pues mucha gente que tiene el cuidado pues va a ir a que su médico le dé una checadita, dependiendo de tu edad, dependiendo del sistema de salud que tú manejes, etcétera, etcétera. Pero sea como sea, hay que tener en cuenta que atender tu alimentación y evitar el sedentarismo son aspectos esenciales para el bienestar de una persona. Y si de repente como que nos caemos, ¿no? Como decimos, y nos damos mucho a la tarea de estar sin hacer nada, sin movernos, sin ejercitarnos, y pensando solamente y rumiando sobre las cosas que nos hacen y nos dicen y por qué estamos tristes. Bueno, pues que como es un círculo vicioso, ¿no? Porque una vez, bueno, no me voy a meter en camisa de 11 varas, pero entendía que una vez mi médico me dijo, te voy a mandar a hacer el perfil tiroideo. Y bueno, yo de repente con cierta reserva le dije, ¿por qué tengo algún problema con la tiroides? Y me dice, no, pero como yo le había explicado que de repente me sentía muy desanimado, un poco triste, como que yo soy de esas víctimas muy habituales de la depresión estacional, o sea que cuando cambia el clima, cuando cambia la hora, cuando el sol es más pálido y más amarillo o más naranja, no sé, pero como que me deprimo. Es una forma de decirlo, ¿no? Entonces me decía mi médico que iba a hacer el perfil tiroideo porque las hormonas tiroideas como la tiroxina o la T4 o la triiodotironina, que es la T3, también son fundamentales para regular el metabolismo del cuerpo. Mucha gente le da muchísima importancia o nada de importancia al factor tiroideo
porque, bueno, pues es algo que solamente el médico, es algo que solamente el especialista o los análisis de laboratorio pueden saber con precisión, porque el hipotiroidismo no diagnosticado ni tratado se manifiesta con tristeza, con apatía, con fatiga, y es de lo que sospechaba mi médico. Me fui a hacer el perfil tiroideo y todo salió bien. Entonces mi tristeza no era hormonal, mi tristeza era... No les voy a decir por qué. Bueno, son cosas y gajes del oficio, queridos amigos. Voy a ir una pausa rápidamente y luego voy a regresar porque tengo sospechas de que el programa se está transmitiendo bien. Bueno, ustedes me dicen, aquí estamos, todo bien, perfecto, te veo, te escucho, te quiero. Bueno, eso ya es cuestión de cada quien. Regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Muchas veces la época del ciclo menstrual para muchas mujeres también vemos lo que tienen que ver y cómo intervienen muchas veces, queridos amigos, las hormonas llamadas sexuales. El síndrome premenstrual, la menopausia en el caso de las mujeres, si hay algo que saben las mujeres es que este tipo de procesos conlleva fluctuaciones muy importantes en el estado de ánimo y pues dependiendo de la capacidad de cada persona, de su información y de su cultura corporal, pues pueden decir que justo en esos días del mes, pues sí fluctúa muchísimo su estado de ánimo. De este modo, entre las hormonas que promueven la aparición de la tristeza están los estrógenos, que son ese tipo de hormonas sexuales, se les llama de alguna forma, y cualquier disminución o alteración en ellos afecta también a los niveles de serotonina, reduciéndolos y elevando la pesadumbre, el estrés. Muchas veces he escuchado de personas a las que le doy crédito que interviene en la libido. O sea, no sé si indirectamente la libido tenga que ver con el factor hormonal directamente. No lo entiendo bien, pero yo considero que tiene mucho que ver porque la libido es una de las funciones de nuestro sistema endocrino. Bueno, y por el otro lado, los niveles bajos de testosterona en los hombres y mujeres también puede mediar en la experiencia de una tristeza persistente, desánimo, también un bajón en la libido. O sea, creo que esto tiene mucho que ver con esta hormona sexual que se vincula con la energía, con la motivación, por lo que su déficit podría traducirse en melancolía, en cansancio, en falta de apetito sexual, como es el caso de la libido, y en estos casos un tratamiento hormonal supervisado combinado con estrategias psicológicas y terapia subliminal pues resulta muy útil.
Yo he visto, y debo decirte con toda honestidad, muchos casos de personas que recuperan su capacidad para nivelar sus hormonas sexuales, no con un tratamiento hormonal, porque te repito, yo no soy el especialista, no puedo decirte, oye, ve al laboratorio, mide tu nivel hormonal y a ver qué te dice tu médico. Bueno, podría sugerir, porque no quiero utilizar la palabra canalizar, porque yo no soy médico, pero sí podría sugerir que alguien se haga una revisión o que vaya directamente con su especialista o con su médico de cabecera para que pueda entender mejor por qué se siente como se siente. Ahora, si llevas algún tiempo experimentando sensación de tristeza sin motivo aparente, yo creo que lo mejor que podemos hacer es consultarlo con el médico y al mismo tiempo, en esto sí meto mi cuchara, poder escuchar audios como equilibrio cerebral, como entusiasmo por la vida, depresión, también sistema inmunológico, que son precisamente los audios subliminales que coadyuvan, ayudan muchísimo a que se nivele precisamente el factor hormonal. Sobre todo, mira, yo descubrí, permíteme el atrevimiento, cuando una persona me decía insistentemente que no se le quitaba la apatía, no se le quitaba la flojera, no se le quitaba la tristeza y que tenía que hacer algo porque tomaba vitaminas, tomaba bebidas energéticas, lo cual sin darnos cuenta muchas veces nos dañan más, sale más peor el remedio que la enfermedad. Y yo le sugerí el audio de Venciendo la apatía, que tiene muchas afirmaciones que van dirigidas precisamente a transformar la percepción que tenemos acerca de las cosas, de cómo se genera precisamente el ánimo y la energía corporal que necesitamos para nuestras labores diarias. Y entonces descubrimos dos cosas. No solamente fue eliminando gradualmente su apatía, recuperó su nivel de trabajo personal, físico, con mucho entusiasmo, sino también pasaron varias cosas muy interesantes. Lloraba menos, o ya no lloraba, porque este hombre lloraba muchísimo por todo, de tristeza, de melancolía, de depresión, lo que tú quieras, pero tenía un llanto muy fácil y se acordaba de cosas que, incluso aunque no fueran cosas nostálgicas o que fueran muy depresivas, él lloraba solamente porque su perrito se hizo pipí. No, estoy exagerando, pero muchas veces llegamos a tal sensibilidad que lloramos por todo, pero llorar es una de las características que más definen a las personas y que cumple con una finalidad sociofisiológica. O sea, además el llanto que facilita la empatía en los demás, como la conexión, relaja, alivia. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que cuando recién lloramos, yo hace rato que no lo hago, pero cuando uno llora, se siente más relajado, se siente más aliviado, como que, ay, y ya pasó. O sea, sí es bueno porque el llanto responde a un mecanismo que involucra al cerebro, involucra las glándulas hormonales, como por ejemplo, no sé, la tiroides, las, todas las glándulas que intervienen en que nosotros nos sintamos bien. Entonces, en este proceso surgen dos compuestos muy concretos. Por un lado, lo que se conoce como prolactina, que aparece en cuanto los niveles de serotonina son bajos, induciendo las ganas de llorar. O sea, ¿por qué lloramos? ¿Porque estamos tristes? ¿Porque nos pegaron? ¿Porque nos hicieron algo? ¿Porque nos engañaron? No, porque sabes, hay gente que no llora, ¿no?
ante la pérdida de un ser querido, cuando están todos en el velatorio, en el sepelio, pues hay gente que llora mucho, hay gente que no llora nada. Y tú dices, ¿por qué? ¿No quería al difunto? ¿O es una persona muy insensible? No, simplemente los niveles hormonales van a indicar qué tanta respuesta tenemos ante tales situaciones, porque además de que se libera la leucina, la encefalina y otra hormona que calma y reduce el sufrimiento hasta el punto de relajarnos como si fuera un analgésico natural, como lo es el llanto precisamente, segregado por el sistema nervioso. O sea, las lágrimas y las funciones de las glándulas lagrimales intervienen precisamente para que, ok, te mando una lagrimita, Rodo, para que sufras menos o para que vayas soltando. Y una vez leí algo muy interesante, que las lágrimas del sufrimiento son saladas y las lágrimas de la felicidad no son saladas. Bueno, yo he probado mis lágrimas y son saladas. Bueno, señoras y señores, vamos a ir rápidamente a una pausa y luego regreso con muchísimo gusto para continuar con el tema de ¿es el factor hormonal? Son las hormonas, pues, para que tengamos una idea de los orígenes de nuestra tristeza y cómo las hormonas intervienen precisamente para que suframos lo menos. ¿No? Está padre, ¿no? Ahorita regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, cuando la tristeza va más allá de la biología, de la física o la fisiología de nuestro cuerpo, porque puede detener la vida de uno, ¿sabes? Tal vez la tristeza te saque de circulación un día, 2 días, 5 días, qué sé yo, pero muchas veces, déjame ver qué estoy haciendo aquí, muchas veces no entendemos cómo es que la tristeza rara vez se queda con nosotros mucho tiempo. O sea, la tristeza es algo muy pasajero, ¿no? Bueno, la mayoría de las veces es una visitante incómoda, dice la psicóloga Valeria Sabater, y estoy de acuerdo porque, ante todo, es un estado de ánimo que no conviene descuidar, nos dice la especialista, no nos conviene reprimir o maquillar haciendo otras actividades para no pensar en lo que duele. Más bien, lo correcto, lo saludable, lo que se recomienda desde el punto de vista psicológico es que enfrentemos y validemos nuestras emociones y también lo hagamos con respecto a la tristeza. Si algo te entristece, hay que profundizar en ello, validar los sentimientos que te producen tal situación, entender el mensaje y evidentemente buscar una solución. Muchas veces no lo podemos hacer solos. Yo creo que la ventaja y la gran ventaja es que podemos acudir al especialista, al terapeuta, al coach, o simplemente tener el suficiente sentido común, que muchas veces no lo tenemos, para que nos demos cuenta de que estar triste de repente un día, 3 días, tal vez una semana, quién sabe,
que nos entristece algo en especial, pero que no es más que la confianza que podemos tener en un momento dado de que nuestro cuerpo, nuestro sistema hormonal va a responder adecuadamente ante tal situación, pero no debemos desatender el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, pues cada quien tendrá cómo interpretar su propia tristeza, su propia situación y entonces buscar una solución. Hay que tener en cuenta que aunque las emociones son procesos neurobiológicos y que están dirigidas y contenidas las tristezas, las emociones, cualquier tipo de emoción, yo creo que nosotros somos mucho más que ese universo químico que se encarga muchas veces no tan eficientemente. Sobre todo, mira, ¿cómo le hace una persona que para evitar y reducir y eliminar la tristeza se pone a beber como chacuaco? O que se droga para no sufrir, para sentirse más libre y sentirse más emocionalmente positivo. O sea, hemos hecho algo realmente indebido que no tiene como propósito el alcohol y las drogas y las sustancias y los tranquilizantes y los antidepresivos no tienen la función de eliminar la tristeza. Tal vez te distraigan pensando en que, ay, me siento muy bien con esta cosa, me voy a poner hasta el cepillo, hasta atrás, decimos, para olvidar. Yo recuerdo que cuando había un bar en algún lugar, que decía, si bebe para olvidar, no se olvide de pagar. Y creo que es algo que encierra precisamente las motivaciones que muchas personas tienen a la hora de ir a un bar o a una cantina. Se ponen a beber para olvidar, pero no se olviden de pagar, decía este letrero. Y entonces yo creo que todas las personas somos capaces de desarrollar valiosas habilidades, sobre todo cuando lo practicamos, ¿no? Porque si una vez sufres, sientes tristeza y no sabes cómo, bueno, me decía el otro día una persona que, por cierto, aprecio muchísimo las opiniones de las personas que nos consultan, me decía que, lo voy a poner de esta manera, que desde que empezó a vernos, a frecuentarnos y tomar la terapia subliminal, tiene otra visión de su propia persona y se siente mucho más capaz, lo voy a subrayar, mucho más capaz de manejar las emociones difíciles, porque ahora, no lo dijo con estas palabras, pero yo asumo que así es, ahora no le importan tanto, no se la toma todo personal y entonces comprende, entiende que no es cuestión de ir llorando por aquí, llorando por allá, oye, estoy triste, oye, dime qué hacer, oye, qué hago, oye, sálvame, oye, rescátame. No es muy propio de una persona adulta que siempre vaya a buscar quien le salve de su tristeza, ¿no? Entonces, comprender estos mecanismos va siempre a ser una herramienta muy interesante, ¿sabes? Porque la tristeza, que de alguna manera es una emoción pasajera, que no interfiere gravemente en el día a día y que mejora con el tiempo, mejora con el apoyo, mejora con algún tipo de consejo u orientación. Porque a diferencia de la depresión, ahí sí no estamos hablando de la depresión en esta ocasión, pero a diferencia de la depresión, que es un trastorno mental prolongado que puede durar años incluso, más severo, me refiero a la depresión, interfiere significativamente en la vida diaria y por supuesto requiere de ayuda profesional mucho más profunda, mucho más completa, mucho más especializada con respecto al tratamiento que le damos a la tristeza. Ahora, ¿cómo se gestiona la tristeza?
En el ámbito de mis actividades, yo he visto con mucha alegría y con mucha satisfacción y con mucho respeto cómo la gente que sí asume su responsabilidad a la hora de tomar una terapia subliminal y que asume su disciplina y su asiduidad para hacerlo y que cumple con los requisitos que se establecen precisamente para lograr el objetivo. Porque mira, vamos a decirlo así muy simplemente, una mente subconsciente, vamos a ponerlo así muy simple, ¿no? Puede reprogramarse en aproximadamente unas 80 horas de estar repitiendo sus afirmaciones que vienen ocultas debajo de la música en un audio subliminal y que repetir y repetir y repetir. Bueno, nosotros recomendamos un mínimo de 2 meses, 60 días, para que la persona pueda realmente decir y sentir, sobre todo sentir que ha transformado la manera en que percibe su realidad. Entonces, lo primero que va pasando cuando estamos en una terapia subliminal es que vamos aceptando, iba a decir milagrosamente, pero no tiene nada de milagroso, por cierto. Es algo natural, vamos aceptando la situación. Los motivos de la tristeza nos parecen más entendibles, aunque no tengamos ninguna preparación para ello, y nos permitimos sentir la tristeza sin juzgarla, sin decir, ay, me siento triste porque Dios me castigó. O sea, no. Yo creo que el aceptar la tristeza es clave para procesarla, para superarla, para entenderla y sobre todo para cuidarnos. Y mira, yo puedo entender que una persona que se siente triste y dice, se me va a pasar, y se le pasa, muy bien, y al rato está otra vez triste por lo mismo o por algo que se le había olvidado que existía, ¿no? En cambio, quiero decirte muy claramente y con toda convicción de que reprogramar los hábitos, los patrones de conducta que nos rigen para que las cosas nos parezcan que son distintas ante nuestra propia percepción, eso es precisamente cuidarnos de que no vuelva a pasar. Te podría decir, sin temor a equivocarme, que he visto personas que una vez que han logrado su primer cambio, su primer propósito, están listas para lo que siga, para lo que se sienten capaces de cambiar. Me decía una vez una persona que si uno tendrá que seguir escuchando sus audios subliminales toda la vida, y yo le contestaba con algo que me parecía muy simpático pero al mismo tiempo muy real. ¿A que no puedes escuchar solamente un audio, como decían las abritas, ¿no? ¿A que no puedes comer solo una? Bueno, el asunto aquí es que el autocuidado, la alimentación adecuada, el ejercicio, el sueño, son técnicas de relajación que son muy importantes y que ayudan definitivamente a que vayamos manejando mejor todo aquello que en un momento dado nos parece como que muy difícil, ¿no? Estoy hablando evidentemente de la gente que le parece muy difícil superar la tristeza, la melancolía, la apatía, la depresión, etcétera, porque cuando estamos tristes nos olvidamos de algo muy importante, de que tenemos habilidades sociales, o sea, que podemos hablar con otras personas, buscar apoyo emocional, que es fundamental, por cierto, y que nos ayudan a mantener la conexión social. Si mal no recuerdo, a eso se refiere Daniel Goleman en su libro La inteligencia social, que nos habla precisamente de nuestra capacidad autoinducida para conectarnos socialmente. Cuando no podemos hacerlo, cuando somos, digamos, antisociales, o que somos poco sociables, o que tenemos una mentalidad así de que el mundo es malo, que todos son fifís y todos son esto y que todo... O sea,
tenemos allí algún problemilla hormonal que nos impide que nos sintamos conectados con el público independientemente de su ideología, independientemente de su religión, independientemente de sus preferencias sexuales o su nivel socioeconómico. O sea, todo eso realmente no debería importarnos cuando se trata de nuestro bienestar, de nuestra conexión social, de buscar actividades placenteras, de ayudarnos a reflexionar, a tener esa enorme gratitud que se debe uno al enfocarse en lo positivo, cuando cambiamos la perspectiva, cuando no sentimos que el mundo viene a dañarnos y que todo mundo es enemigo y que son los malos y los buenos y que... No olvides que si tu tristeza puede resultar muy intensa o de alguien que tú conozcas y que persiste y que interfiere gravemente con tu vida diaria, o si aparecen pensamientos de inutilidad, de autolesión, de autorrechazo, yo creo que en esos casos es muy importante buscar ayuda profesional de la salud mental. Es muy importante. Bueno, en mi caso yo recomiendo que te pongas en contacto con nosotros para conocer más sobre la tecnología subliminal, la promoción 3x2 que tenemos vigente en este momento y cómo adquirir tus audios directamente a tu correo electrónico. Me decía una persona, pues no tengo correo. Bueno, pues ¿qué puede hacer uno para resolver ese problema? Entonces yo le sugerí que con la ayuda de alguien de su confianza podíamos utilizar su correo para enviarle los audios, o que tuviera y se entrenara a sí mismo, porque es tan fácil abrir una cuenta de correo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es de lo más sencillo del mundo y es gratis, pero para eso hay que tener cierto conocimiento, y si no lo tenemos, bueno, hija, hijo, ayúdame con esto que quiero tener un correo. Y entonces pues ya, si tienes un teléfono, si tienes un dispositivo, si tienes una laptop, pues entonces tienes acceso al mundo digital, al mundo cibernético. Y muchas veces pues no nos damos cuenta. Ay no, yo prefiero lo conocido, que yo prefiero lo viejo. Mira, lo que estoy tratando de decirte es que si tu tristeza viene y no te das cuenta de haberte quedado obsoleto, anticuado, te has rechazado a ti mismo, a ti misma, y no quieres aprender las nuevas habilidades tecnológicas, es porque simple y sencillamente te da flojera. Te da flojera crecer, te da flojera evolucionar como persona. Yo sinceramente te puedo decir que yo no sé cómo le hubiera hecho si yo no me hubiera interesado por la tecnología hace muchos años. No estuviera haciendo esto porque requiere de muchas destrezas para conectarse con internet, conectarse con Facebook, hacer un programa en vivo, tener un guión, tener una dirección, tener un equipo, tener luces, tener micrófono, tener cámara, tener ánimo para hacerlo. Y no permitir que la tristeza nos invada a tal grado que no nos permita realizar nuestro trabajo. Bien, pues entonces dice Mari Quijada: muy buenos días, señor Marín, y gracias. Gracias, Mari. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Déjame ir así como que brevemente a la otra página de Radioterapia para ver cómo están, quién está y si nos han dado su like. Vamos a ver si tenemos aquí, con muchísimo gusto. Le doy gracias a Dante Santillán, a Ana Julia Moreno Ochoa, Cristian de la Peña López, Rosval, Teresa González Lamas, Lulú Sandoval, Carlos Ricardo Martínez Ornelas, Emma Rojo, Maribel Verdugo, Aide Estrella, Enrique Orozco Espinosa y Emanuel Sámano A. Y no se les olvide que voy a estar aquí también el próximo viernes de 8 a 9 de la mañana, tiempo del Pacífico, y estaba viendo el pronóstico del tiempo para esta semana.
Fíjate que estará muy rico el día hoy, 26 grados máxima, 8 mínima. Y para el día 24 de diciembre vamos a tener una temperatura ideal, 24 grados centígrados. Pues no va a ser frío, va a estar fresco, va a estar así como de suéter, de chamarrita, pero nada más. Y según el pronóstico del tiempo, el 25 de diciembre va a llover. Hay un 65% de probabilidades de que el miércoles 24 de diciembre por la noche y en la mañana del jueves 25 de diciembre, pues tengamos una lluviecita como que nos la manda Santa Claus. Ay, Santa Claus, no permitas que llueva esos días. Bueno, bien, pues muchas gracias, queridos amigos. Nos vamos a ver aquí el próximo viernes, te repito, y con muchísimo gusto estaremos para llevarte un programa más, un tema que ojalá te resulte interesante y que sea también compartible. Comparte este programa. Al ratito vamos a estar completamente, el programa completo, quise decir, en YouTube, en mi canal de Gilberto Marín, para que también ahí nos busques, te suscribas al canal y que nos compartas y que nos hagas inmensamente felices, como lo que yo te deseo para ti en esta ocasión. Gracias y nos vemos el viernes. Y mientras tanto, sean muy felices. La semilla contiene lo que el árbol va a llegar a ser. El tamaño del tronco, número de hojas, la extensión de las ramas, así son tus deseos también. La semilla sabe bien de la sombra que dará, del número de frutos que en sus ramas colgarán. Así son tus deseos también. Presta atención sin interferir, deja que el universo actúe en ti. Si te preocupas y te esfuerzas demasiado, no estás conectado a la fuente, a tu alma, a tu ser. Presta atención sin interferir, deja que el universo actúe en ti. El deseo es la potencialidad, buscando manifestarse.